Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, mi Cordero de Dios, ¿cómo estás, corazón? Besitos, besitos porque están siendo punteros en mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi Cordero de Dios. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Muy bien, Capricornio. ¿Hay algo que te han hecho a ti, mi querido Capricornio, que te causó mucho dolor? O posiblemente tú en estos momentos estás pasando por algo que te está causando mucho dolor, Capricornio. Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, hay un gran libro en la cual un ser de luz está apuntando todo lo que está sucediendo en tu vida, mi querido Capricornio. Mira, creas o no creas, corazón, Dios conoce el corazón de todo el mundo. Y este es el infierno y este también es el cielo, en la misma tierra. Te cuento algo que tiene mucha similitud a lo que yo he visto en el cuenco tibetano. Una vez, por X motivos, mi familia tuvo lo que es un problema con unos vecinos, en la cual mi hermana perdió mucho, mi madre también perdió mucho, y ellos se lo pasaron llorando todo ese día. Mi madre es muy creyente a la Virgen de la Puerta de Otusco, una virgen que hace muchos milagros. Me acuerdo que mi madre, a los siguientes días, me cuenta que había tenido lo que es un sueño, que un hombre tenía lo que es un libro muy grande y estaba apuntando todo. Prácticamente, mi querido Capricornio, Dios es testigo de lo que a ti te está pasando en estos momentos. Y todo lo está apuntando, o todo lo ha apuntado, Capricornio. Y siento, mi querido Capricornio, que ese grupo de personas que te ha causado mucho dolor, mucha tristeza, porque tú no te merecías esto, simplemente ellos van a pagar. Siento que la justicia llega, siento que el karma llega, y esto no es castigo divino, simplemente es justicia, Capricornio, justicia. Al margen de lo que está pasando en estos momentos, quiero que recuperes tu fe. Quiero que confíes en Dios, en los ángeles, en los arcángeles, en las energías. Porque muy pronto va a llegar justicia divina, Capricornio. Porque esa imagen que he visto me recuerda mucho a ese sueño. El desenlace de lo que pasó con mi familia, esas personas que le hicieron daño, porque las lágrimas de un ser de luz no es en vano, al final el karma les llegó, Capricornio.
Entonces, mi querido Capricornio, no es que uno desee el mal a las personas, no es que uno de repente busque venganza. El karma se encarga de hacer su obra, porque nadie está libre de polvo y paja, y todos tenemos que rendir cuentas en algún momento a Papá Dios. Cariño, ¿te han hecho daño, Capricornio? El karma llega. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Signos, mi querido Capricornio. Signos. Me sale un Cáncer. Me sale Virgo. Leo. Cierras con un Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio. Las lágrimas de mi Cordero de Dios no es en vano. Me sale la letra E, la letra J, la letra V, la letra C, la letra H y la letra T. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Capricornio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del As de Oros. Es importante que luches por aquello que tú crees que es justo en tu vida, por aquello que tú crees que te pertenece por derecho, Capricornio. Si en estos momentos tú de repente sientes que has perdido la batalla, no te rindas. Cariño, el que la sigue la consigue, el que tiene fe llega muy lejos. La fe mueve montañas. A lo mejor de repente en este momento me dices, Richard, ¿para qué me voy a complicar la vida? Mejor se los dejo. No, no, Capricornio. Te ha costado sudor, te ha costado lágrimas. Tú no te mereces que te condenen de esa manera. Tú no te mereces que te hagan daño. Deja de llorar. Deja de sentirte mal. Deja de sentir pena por ti. Y quiero que resurjas como el ave fénix. Quiero que recuperes tu poder. Quiero que demuestres de qué palo tú estás hecho y tú estás hecha, mi querido Capricornio. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tú puedes con todo, Capricornio. Entonces, no te desanimes, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Me sale la carta del 3 de Pentáculos. Siento, mi querido Capricornio, que tú en algún momento has pedido una oportunidad. En algún momento has pedido que por favor reaccionen. Que por favor te escuchen, que por favor se den cuenta que están equivocados. Y siento que muchas veces tú te has sentido solo, te has sentido sola, Capricornio. Pero tú has pedido a Dios una oportunidad. Tú has pedido a Dios tranquilidad, lo que es en tu corazón. Tú has pedido recuperarte. Y siento que la magia llega a tu vida. Si te das cuenta, esta mujer está dentro de un convento o un templo. En una de sus manos tiene la Biblia. En la otra mano sale luz, Capricornio. Entonces, siento que la fe mueve montañas. Siento que te dan lo que es una oportunidad. La carta del As de Pentáculos. Hay personas, cariño, que todo este daño, todo este avispero, ha sido por dinero, cariño. Lamentablemente, estamos en una época, mi Cordero de Dios, que los valores se están perdiendo, que el amor al prójimo se está perdiendo. Son capaces de vender a su madre, a su padre, por unos cuantos pesos, por unos cuantos dólares, unos cuantos soles o euros. Yo siento, mi querido Capricornio, que posiblemente todo este problema que tú estás viviendo es porque hay alguien que quiere dinero.
porque tenemos lo que es la carta del as de pentáculos, cariño. A lo mejor son herencias, a lo mejor son denuncias, a lo mejor en el trabajo. La carta del as de copas, mi querido Capricornio. Por otra parte, mi querido Capricornio, es una mezcla de ambición, de dinero, pero también hay una persona caprichosa que dice, si Capricornio no es para mí, no será para nadie. Si Capricornio es feliz, yo voy a hacer que su vida sea un desastre. Si yo no soy feliz, no tiene por qué ser feliz Capricornio. Es una mezcla de ira, de resentimiento, de amor, de deseo. Y ahora quizá me dice Richard, ¿pero por qué? Si me ama. A lo mejor, mi querido Capricornio, tú no lo correspondes, o simplemente, cariño, te has dado cuenta que no es buena persona. Una persona que te ama realmente, una persona que te respeta, que te quiere, va a querer tu libertad, va a querer tu felicidad, va a querer, cariño, que tú crezcas, no dejarte ahí estancado o estancada. No sé por qué siento, Capricornio, que también muchos de vosotros han estado lidiando o están lidiando con una persona que muchas veces te ha recordado que tú eras poca cosa. Que muchas veces te ha hecho sentir que tú no vales, que tú no puedes salir adelante con tus proyectos, con tus sueños. Y no todo tiene que ser pareja. Para algunos de ustedes quizás has tenido la mala suerte de toparte con un narcisista, sea hombre, sea mujer. Pero por otra parte, a lo mejor en tu trabajo, en tu proyecto, en tu negocio, se van a tragar todas esas palabras, cariño. Se lo van a tragar y va a ser amargo. Porque corazón, siento que va a haber justicia en tu vida. Y tú lo vas a ver, cariño. Tus ojitos de caramelo lo van a ver. Porque tenemos la carta del as de copas y la carta del as de pentáculos. Es una persona obsesionada. Es una persona que dice, no, Capricornio va a ser mío, solo mío. Por las buenas o por las malas. Capricornio, voy a hacer que pierda su autoestima para que se quede en esta empresa, en este negocio. No, mi querido Capricornio, ellos se van a tragar sus palabras, Capricornio. Lamentablemente, Capricornio, a veces el ego, el orgullo, nos lleva muchas veces a escupir al cielo, pero luego toda esa baba nos embarra, Capricornio. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir tus ángeles guardianes, tus arcángeles, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Escucha, dice, escuche la voz del corazón. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello, debe conseguir que su cuerpo, que su campo de energía, vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Cariño, la meditación, mi querido Capricornio. Te recomiendo que hagas meditación, te recomiendo, cariño, que cuides tu cuerpo, te recomiendo, corazón, que desconectes para que tú puedas recibir las señales divinas, para que tú te encuentres en paz contigo mismo. Deja de estar atormentándote, deja de estar pensando que la suerte no te acompaña, porque la suerte te va a estar acompañando, mi querido Capricornio. Eso es lo que te están diciendo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta del sol es un sí, o la fuerza, cariño, Leo. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir, cariño, tus ángeles guardianes, el tarot de los ángeles guardianes, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Capricornio.
Me sale la carta del ego. Justo lo que yo he dicho, que muchas veces actuamos por ego, escupimos al cielo, cariño, se nos cae todo. Dice, ilusión, dependencia, materialismo. Tienes que dejar tu zona de confort. Tienes que escuchar un poco más a los demás, Capricornio. Si en este momento quizás muchos de ustedes, por X motivos, hay una discusión con una persona, pero sin embargo tus padres o una persona muy especial te aconseja que no deberías actuar de esta manera, haz caso de esos consejos. Si tú de repente, Capricornio, sientes que has hecho algo que a lo mejor de repente ha perjudicado a una comunicación, te recomiendo, mi querido Capricornio, que hables con esas personas. El orgullo no lleva a nada. Si tú en estos momentos has discutido con tu pareja y tú lo tienes bloqueado, bloqueada, o simplemente, corazón, has desaparecido, pero tú amas a esta persona y esta persona te ama, habla con esa persona. A lo mejor lo que ha pasado entre vosotros simplemente ha sido un malentendido. Pero sin embargo, ustedes se quieren, ustedes se aman, se buscan, se desean. Y por el tonto orgullo van a hacer simplemente que ustedes se separen definitivamente. Haz un balance, Capricornio. No actúes por ego, ¿vale? A lo mejor de repente tienes razón. A lo mejor, cariño, esa persona se ha portado mal. Pero ¿quién no comete errores en su vida? No seas tan radical, te dice Capricornio. O también pueden ser los hijos, pueden ser los padres, puede ser una persona especial. No seas tan radical, te dice, ¿vale? Solamente tómalo como un consejo. Yo sé, mi querido Capricornio, que tú no eres mala persona. A lo mejor estás resentido, estás resentida por cómo ha actuado este hombre, esta mujer, o tus hijos, o una persona cercana. Pero no vivas con esa ira, no vivas con ese resentimiento, porque tú no eres así, Cordero de Dios. Tú eres una persona especial. Entonces, no te dejes arrastrar por la energía de la nada. O de repente, cariño, tienes discusiones con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con una persona, y tú estás enojado, mirando para arriba, cariño. No lo ves ni a los ojos. ¿Qué ganas con eso, Capricornio? Si vosotros van a estar coincidiendo constantemente, al contrario, va a haber mucha tensión. Y eso al final te va a debilitar, mi querido Capricornio. Suelta el ego, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale la carta del 5 de bastos. Muchos de vosotros actualmente están en un proceso legal o están compitiendo, corazón, para que las cosas salgan lo que es a tu favor. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Tranquilamente estás lidiando con ellos. La carta de la justicia. Siento, mi querido Capricornio, que la justicia va a estar a tu favor, o tienes un trámite legal, o estás lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del 10 de oros, cariño. La familia va a estar apoyándote en los problemas que tú estés pasando en estos momentos. Muy pronto va a haber un encuentro o simplemente hay una persona que te va a apoyar lo que es en la parte legal. Este encuentro, corazón, si lo relacionamos lo que es en la parte de la pareja, este encuentro va a ser en un parque, una guardería, una escuela, un centro comercial, mayores de 40 años, delgados o delgadas o con textura normal. Puede ser que tengan lo que es hijos en común, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del caballero de espadas. Hay una persona que se pone en contacto contigo, pero así como llega, se va. A lo mejor te dice cómo estás, tú te ilusionas, Capricornio, por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook, y luego simplemente se queda callado, se queda mudo, se queda muda, Capricornio. Es una persona que actualmente no sabe lo que quiere. Hay mucha inseguridad en su vida. Esta persona va a estar volviendo, desapareciendo, volviendo y desapareciendo. Te recomiendo, mi querido Capricornio, que ponga las cartas sobre la mesa para que así no te mareen. Es elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Bendiciones, mi querido Capricornio. Gracias por tu apoyo, corazón. Va a llegar el karma de una forma divina. Te quiero, Capricornio. Hasta la vista y sé feliz.